¿Alguna vez te has detenido frente al espejo, sintiendo una profunda inquietud, y te has preguntado por qué tu organismo no parece recuperar su vitalidad plena? ¿Por qué arrastras ese persistente dolor, ya sea físico o una carga emocional, que se extiende en el tiempo sin vislumbrar un fin? La respuesta a estas incógnitas a menudo reside en el poder de lo que verbalizas acerca de tu propia existencia y condición. Las Sagradas Escrituras, específicamente en Proverbios, nos alertan con una claridad impactante. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esta enseñanza milenaria, más allá de ser una mera frase, nos revela un principio espiritual de inmenso calibre. Las palabras que pronuncias poseen la capacidad intrínseca de edificar o de derribar, de sanar o de enfermar, de liberar o de atar. En el transcurso de este profundo análisis, ahondaremos en la manera en que tus expresiones, cuando se alinean con el propósito divino, pueden desencadenar procesos de restauración asombrosos en tu ser físico y una profunda renovación en tu espíritu. Te guiaremos en cómo dirigir tus palabras a tu propio cuerpo desde una postura de fe inquebrantable y no desde la limitación del miedo o la duda, cómo proclamar vitalidad y bienestar incluso cuando el entorno solo muestra señales de deterioro. ¿Estás realmente dispuesto a comprender la magnitud de lo que el Altísimo tiene dispuesto para ti, una vida plena y saludable? Es posible que te hayas cuestionado reiteradamente por qué tu complexión no experimenta mejoría, o por qué, a pesar de tratamientos especializados, dietas rigurosas y rutinas de ejercicio constantes, continúas experimentando ese peso inexplicable, esa incomodidad latente o una fatiga que desafía cualquier explicación. La raíz de esta persistencia, en muchas ocasiones, no reside en factores externos, sino en el mensaje silencioso o a veces audible que tú mismo le transmites a tu estructura biológica, porque lo que enuncias sobre ti no es meramente una idea pasajera que se disipa en el aire, es, en esencia, una semilla espiritual dotada del poder intrínseco de germinar vida o de precipitar la decadencia. La sabiduría ancestral, la Biblia, es inequívoca. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y quienes la cultivan cosecharán sus frutos. Esta afirmación de Proverbios no es una alegoría poética, es una ley espiritual activa desde la génesis misma del universo. Dios habló y el cosmos fue forjado. Él no precisó de herramientas materiales, solo de la potencia de su voz. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza, dotados de una porción de ese poder inherente, ¿qué estás liberando tú cada vez que abres tu boca? ¿Qué realidad estás co-creando en tu vida? Es un momento propicio para reflexionar y entender más sobre estas verdades. Para seguir explorando estas profundas verdades y fortalecer tu camino de fe, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Considera suscribirte a La Voz de Gille Avila y activar las notificaciones para no perderte contenido que transformará tu perspectiva. Muchos individuos de fe elevan sus oraciones en busca de sanación, imploran por un milagro trascendente, pero, al mismo tiempo, sus labios pronuncian declaraciones contraproducentes, tales como: esto no tiene cura, es mi destino, yo siempre estoy enfermo, mi cuerpo ya no responde a nada. Sin percatarse, estas verbalizaciones internas y externas están socavando la eficacia de sus propias peticiones, pues resulta incoherente sembrar una semilla de duda y esperar cosechar un fruto de fe inquebrantable. El Maestro Jesús ilustró este principio con una claridad meridiana en el Evangelio de Marcos al decir: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Notes el énfasis: lo que diga, no lo que piense. Tus palabras, por tanto, actúan como llaves maestras que abren o cierran los portales de lo divino, facultándote para recibir bendición o para limitar tu propio avance. Ahora, detente a meditar profundamente. Si cada vez que articulas una palabra, estás construyendo una estructura en el ámbito espiritual, ¿qué clase de edificación has estado levantando sobre el fundamento de tu bienestar? ¿Has proferido frases como: me estoy debilitando, mi condición va de mal en peor, mi organismo ya no reacciona como antes? Cada una de esas expresiones se convierte en un ladrillo más, en una construcción de restricciones, de dolencias, de desesperanza,
Sin embargo, así como posees el poder de erigir esas barreras, también tienes la autoridad para derribarlas y levantar en su lugar un nuevo santuario de convicción y vitalidad. La Sagrada Escritura nos recuerda, en la primera carta a los Corintios, que tu cuerpo es un santuario del Espíritu Santo. No es una edificación cualquiera, sino una morada consagrada, y todo lo que es sagrado debe ser tratado y abordado con expresiones que edifiquen, no que devasten. En los anales de los tiempos bíblicos, los profetas no solo anunciaban eventos futuros, sino que, a través de sus pronunciamientos, provocaban cambios tangibles en la realidad. El venerable profeta Elías elevó su oración para que la lluvia cesara y las nubes se contuvieron. Oró de nuevo y los cielos se abrieron en abundancia. Sus palabras estaban imbuidas de una profunda obediencia, pero también de una autoridad innegable. Esa misma autoridad está al alcance de tu ser hoy mismo, cuando te expresas en el nombre de Jesús, el Mesías. El dilema reside en que muchos han perdido la conciencia del poder transformador que residen en sus palabras. Viven como si lo que dicen careciera de importancia, cuando, en realidad, tiene una trascendencia inmensa. Existe un relato en el Antiguo Testamento que ilustra este concepto de manera impactante. El profeta Ezequiel fue guiado por la mano divina a un valle yermo repleto de huesos resecos. Era un panorama desolador, una clara manifestación de la muerte, pero Dios le interpeló: ¿podrán estos huesos volver a la vida? Y cuando Ezequiel con incertidumbre respondió, el Señor no le dijo: permanece y observa lo que yo haré. Más bien le ordenó: profetiza sobre estos huesos. Y al momento en que comenzó a vocalizar, los huesos comenzaron a unirse, a formarse tendones, músculos, piel y, finalmente, al soplo del Espíritu, cobraron vida. Ezequiel 37:4 registra estas poderosas palabras: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. No fue una oración pasiva, sino una declaración activa de vida. De manera análoga, tú puedes dirigirte a aquellas partes de tu cuerpo que se sienten inertes, debilitadas, extenuadas, y proclamarles con autoridad: oíd la palabra de Jehová. Vas a revitalizarte, vas a restaurarte, vas a responder a la promesa de sanidad que el Altísimo ha establecido para mí. Para profundizar en cómo aplicar estos principios en tu vida diaria y activar el poder de tus palabras, te invitamos a suscribirte a La Voz de Guille Avila. El adversario espiritual conoce a la perfección esta verdad. Por eso una de sus estratagemas más sutiles es inducirte a hablar en detrimento de tu propio bienestar. No necesita atacarte con una fuerza abrumadora. Si logra persuadirte a maldecirte a ti mismo, si consigue que declares que tu existencia está acabada, que tu padecimiento no posee solución o que tu estructura física es inservible. Porque en ese escenario, el enemigo no necesita esforzarse. Tus propias expresiones están realizando el trabajo devastador. De ahí la crucial importancia de que te detengas, que hagas una pausa y comiences a observar meticulosamente lo que estás verbalizando, no solo en voz alta, sino también aquello que te susurras a ti mismo en el fuero más íntimo de tu conciencia, en el secreto de tu mente. Porque incluso en ese espacio silencioso también se siembran semillas que germinan realidades. El Salvador Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo. Por consiguiente, si tus pronunciamientos están cargados de enfermedad, de temor, de desesperanza, ello revela una necesidad perentoria de una renovación urgente en el epicentro de tu ser. No basta con modificar lo que dices superficialmente. Es imperativo transformar lo que verdaderamente crees en lo más profundo de tu ser. Y para lograrlo, debes sumergirte en la inagotable fuente de la palabra divina, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos. A medida que tu corazón se nutra y se colme con las promesas inmutables de sanación contenidas en las Escrituras, esas mismas promesas comenzarán a brotar de tus labios, no como meras fórmulas vacías, sino como verdades vivificadoras que poseen la capacidad de reconfigurar y transformar tu realidad perceptible. Rememoro el testimonio conmovedor de una mujer que, durante innumerables años, padeció los estragos de una enfermedad autoinmune persistente.
Los especialistas médicos le comunicaban con resignación que su condición era incurable, que simplemente debía acostumbrarse a vivir en la constante compañía del dolor, y lamentablemente durante un prolongado periodo, ella repitió, de manera casi automática, esas desalentadoras palabras: «Esto nunca desaparecerá, es una parte ineludible de mí». Así transcurrió su vida, atrapada en un ciclo de aceptación resignada, hasta que un día trascendental, en el transcurso de una reunión de oración, escuchó a un pastor pronunciar una frase que resonó como un trueno en lo más profundo de su alma. Deja de hablarle a Dios acerca de tu enfermedad. Comienza a hablarle a tu enfermedad acerca de tu Dios. Esa simple pero poderosa declaración fue el catalizador de una transformación. A partir de ese instante, cada aurora, al despuntar el día, se incorporaba y con una nueva resolución proclamaba: «Mi cuerpo es un templo sagrado del Espíritu Santo. Fuiste diseñado para habitar en plenitud de salud. La enfermedad no tiene cabida en mí». Y de manera gradual, no de forma mágica ni con una inmediatez asombrosa, sino con una constancia inquebrantable y una firmeza creciente, su organismo comenzó a responder. No porque ignorara las prescripciones médicas o los tratamientos, sino porque activó la fe dormida en su interior, y esa fe, manifestada en declaraciones audibles y en convicción profunda, abrió una puerta hacia un milagro que trascendió las expectativas humanas. La divinidad honra y respeta el sonido de tu voz, el peso de tus declaraciones. Si tú, en un acto de resignación, afirmas: «Esto jamás cambiará», el Creador, en su respeto a tu libre albedrío, no te forzará a una transformación. Sin embargo, si tú, con una convicción inquebrantable, declaras con autoridad: «Mi cuerpo se alinea por completo con la palabra de Dios», el universo entero se moviliza porque existe un poder inmenso en la confesión de la fe. Entonces el cielo se abre y responde. No se trata de repetir frases vacías, como si fueran un mero mantra sin significado, sino de alinear tu ser, tu mente y tu espíritu con lo que el Creador ya ha proclamado y establecido. El profeta Isaías, en su libro, asevera con una certeza inconmovible: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». Si la palabra de Dios posee una potencia tan ilimitada, ¿qué ocurre cuando tú la vocalizas, la pronuncias con una fe genuina y profunda? Se transforma en una espada espiritual, en un caudaloso río de vida, en una medicina sobrenatural que trasciende las limitaciones naturales. Hay innumerables individuos que han recibido una promesa divina de sanidad, pero sus expresiones, sus confesiones diarias, han estado contradiciendo esa misma promesa. Afirman creer, pero sus verbalizaciones niegan lo que su espíritu interior anhela y necesita. Es como si intentaran avanzar con un pie pisando el acelerador y el otro en el freno. No puedes progresar en el camino de la fe mientras simultáneamente declaras una derrota inminente. Es el momento decisivo para determinar en qué vas a depositar tu confianza y qué vas a proclamar con determinación. El patriarca Job, en medio de la más profunda aflicción y un sufrimiento inimaginable, pronunció una frase que encapsula la esencia de la fe inquebrantable: «Aunque él me matare, en él esperaré». El cuerpo de Job estaba deshecho, su espíritu atribulado por la adversidad, pero sus labios no se contaminaron con quejas o reproches contra la divinidad. Él comprendía que cada palabra que pronunciara en ese instante de tribulación poseía un peso con implicaciones eternas, y aunque no lograba comprender la lógica de su proceso, su declaración de esperanza lo sostuvo firmemente hasta el final de su prueba. Para continuar fortaleciendo tu fe y aprendiendo a declarar la palabra con poder, te animamos a suscribirte a La Voz de Guille Ávila. Hoy se presenta como la coyuntura idónea para comenzar a expresar tu ser de una forma radicalmente distinta. No se trata de negar la realidad objetiva de tu situación actual. Se trata más bien de proclamar y dar voz a una verdad que se eleva por encima de las circunstancias. Quizás los diagnósticos médicos presenten un panorama desolador, pero la palabra inmutable del Altísimo revela una perspectiva completamente diferente. Y en este punto crucial, te corresponde elegir con cuál de estas dos realidades te alinearás.
Porque el organismo humano no responde a la desesperación o al fatalismo, responde con una certeza asombrosa a la fe inquebrantable. Y esa fe se manifiesta y se expresa a través de tus palabras. Si cada célula que compone tu cuerpo pudiera escuchar lo que pronuncias acerca de ella, se fortalecería o por el contrario, se debilitaría progresivamente. Si tus órganos internos fueran sensibles a tus pensamientos y verbalizaciones, recibirían una infusión de vida o, lamentablemente, de muerte. No se trata de un simple ejercicio de imaginación sin fundamento. Es una realidad espiritual y trascendental. El Señor Jesús afirmó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan. Y tú, investido de su autoridad, puedes hablar vida. Puedes declarar con convicción: mi organismo está diseñado para restaurarse, mis órganos internos funcionan en perfecta armonía con el diseño divino, mis huesos reciben una fortaleza inusitada, mis sistemas de defensa se alinean con el orden establecido por el Creador. Ninguna estrategia adversa forjada contra mi salud prosperará. Porque cuando vocalizo lo que el Altísimo ya ha proclamado, el cielo entero responde con un amén resonante. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No subestimes jamás la potencia de tu voz. No minimices el impacto trascendental de tus verbalizaciones. Este día puede ser el punto de inflexión en el que inicies el ejercicio de hablar vida, y en el que observes con asombro cómo tu estructura biológica comienza a responder positivamente a esas declaraciones. Y si en algún momento sientes que tu voz ha sido silenciada por el peso abrumador del sufrimiento, que ya no posees la fuerza necesaria para proclamar con convicción, recuerda la promesa consoladora contenida en la epístola a los Romanos, donde se afirma que el Espíritu Santo mismo intercede por ti con gemidos inefables, que van más allá de lo que las palabras pueden expresar. Esto significa que, incluso cuando la confusión te embarga y no sabes qué palabras articular, el cielo se encuentra completamente a tu favor, intercediendo por tu bienestar. Solo necesitas elevar tu corazón en una súplica sincera y comenzar, aunque sea con un humilde susurro, a declarar las promesas inmutables que el Señor ya ha establecido para ti, que por sus llagas tú fuiste completamente sanado. Tu organismo ha estado esperando esa palabra vivificadora, esa declaración de vida. No lo ignores. Háblale con autoridad, proclámale vitalidad y prepárate para ser testigo de cómo, de manera gradual pero inquebrantable, comienza a responder y a manifestar la sanidad. Porque la verdadera restauración no inicia con una pastilla milagrosa ni en una consulta médica, comienza en lo más profundo de tu espíritu y se activa poderosamente con la fuerza de tu voz. ¿Estás preparado para dirigirte a tu cuerpo de la manera en que el Creador espera que lo hagas? Porque Él te está escuchando atentamente, y el universo celestial también. Para un estudio más profundo sobre la relación entre el espíritu y la sanidad del cuerpo, te invitamos cordialmente a suscribirte a La Voz de Gille Avila. Cuando la dimensión anímica guarda un silencio ensordecedor, es entonces que el cuerpo comienza a emitir un clamor desesperado. Esta es una verdad ineludible que se manifiesta una y otra vez en la persistencia de síntomas que desafían la desaparición, en la presencia de dolores que carecen de un diagnóstico claro y concluyente, y en la fatiga inexplicable que resiste cualquier intento de descanso reparador. La estructura biológica no es una entidad ajena al estado del ser interior. Por el contrario, está intrínsecamente ligada a cada emoción no procesada, a cada herida que no ha cicatrizado, a cada carga que no ha sido depositada ante el Altísimo. Y las Escrituras confirman esta profunda interconexión con una lucidez impactante. En el libro de Proverbios está consignado: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta no es una simple metáfora poética, es una declaración espiritual de una profundidad considerable. Un alma quebrantada puede ser el origen silencioso y subyacente de innumerables afecciones físicas. Y hasta que esa raíz fundamental no sea atendida y sanada, el organismo continuará manifestando, a través de sus dolencias, aquello que el ser interior ha callado o reprimido. A lo largo de la palabra divina, el estado interno del ser humano siempre ha sido considerado un factor crucial en los procesos de restauración y sanación. El salmista, inmerso en sus tormentos, no solo clamaba por una protección externa, sino, primordialmente, por una sanación interior profunda. En el Salmo 62, eleva su súplica: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová,
porque mis huesos se estremecen. Y de manera reveladora, en el versículo 3 añade: mi alma también está muy turbada. Aquí se desvela la conexión directa e innegable entre el cuerpo y el alma. El padecimiento no solo afligía su carne, sino que brotaba desde la angustia y la turbación interna de su ser. No es una coincidencia que en numerosos salmos la petición de sanación física esté acompañada por una confesión explícita del estado emocional y espiritual del autor. La Biblia no fragmenta estas áreas como si fueran entidades independientes. Las concibe como un todo integral, interconectado y profundamente influenciado. Cuando el epicentro del corazón se encuentra colmado de amargura y resentimiento, la complexión física lo resiente y lo manifiesta. Cuando el alma se aferra tenazmente al miedo y la ansiedad, la salud general lo refleja de manera palpable. Cuando el odio, la ira o la falta de perdón habitan en el interior, cada célula del organismo tiembla en desarmonía, porque fuimos creados para vivir en una comunión perfecta con el Creador, y todo aquello que interrumpe esa sagrada comunión comienza, inevitablemente, a desordenar también el delicado equilibrio interno del ser humano. El libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 5 al 6, describe con una crudeza desgarradora esta realidad espiritual. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esta imagen no alude únicamente a una condición física. Describe un estado espiritual de descomposición que se refleja holísticamente en todo el organismo. El pecado, la rebeldía persistente, el desorden interno, afectan la carne de múltiples maneras. En no pocas ocasiones, el Maestro Jesús, antes de sanar la estructura biológica de un individuo, primero restauraba el alma, no porque careciera de la capacidad para obrar ambos milagros simultáneamente, sino porque el orden espiritual así lo requería. En el Evangelio de Marcos capítulo 2, cuando le presentaron al paralítico al bajarlo por el techo, lo primero que Jesús pronunció no fue: levántate y camina, sino: hijo, tus pecados te son perdonados. Solo después, al percibir la fe inquebrantable de quienes lo llevaron y al responder a la crítica de los presentes, le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí queda de manifiesto que la restauración del espíritu precede, con frecuencia, a la sanación del cuerpo, porque en muchas circunstancias el organismo no puede recuperarse plenamente si el corazón no ha sido liberado previamente de sus ataduras. El alma es el terreno fértil donde germina la fe, pero también es el espacio donde el adversario espiritual siembra la duda, el rencor y la desesperanza. Si esa tierra interior se encuentra contaminada, los frutos resultantes serán amargos y el cuerpo no podrá nutrirse de raíces que envenenan. La epístola a los Hebreos lo establece con una claridad meridiana. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no es un simple estado emocional, es una raíz espiritual que obstruye el flujo de la gracia divina y contamina el ser. Y todo lo que corrompe el alma tarde o temprano se manifiesta en la estructura biológica. Para comprender mejor cómo la paz interior influye en tu salud, te animamos a suscribirte a La Voz de Gigi Avila, tu fuente de inspiración. Un sinfín de personas buscan soluciones externas a problemas cuya génesis se encuentra en lo más profundo de su ser interior. Corren incansablemente tras métodos novedosos, tratamientos sofisticados y terapias innovadoras, sin detenerse a examinar con introspección el estado real de su corazón. Sin embargo, la verdadera sanación, la que perdura y transforma, exige una profunda introspección espiritual. El rey David comprendió esta verdad con una lucidez asombrosa. Por eso su clamor sincero: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Porque él sabía, con una certeza inquebrantable, que las batallas que no se enfrentan y resuelven en el plano del alma se transforman irremediablemente en cadenas que aprisionan el cuerpo
Y si el corazón permanece envuelto en la oscuridad de lo no resuelto por más luz que se intente encender desde el exterior, la verdadera libertad nunca será alcanzada. En el libro de Jeremías, capítulos 17, versículos 9 al 10, encontramos una advertencia solemne y contundente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El Creador no solo observa nuestras acciones superficiales, sino que penetra hasta lo más íntimo de nuestros sentimientos, lo que silenciamos, lo que guardamos en lo recóndito de nuestro ser. Y con frecuencia, el padecimiento físico persiste, no por la ausencia de un medicamento o tratamiento, sino por la falta de verdad y transparencia en lo más profundo del ser. Cuando se alberga resentimiento, el sistema inmunológico se debilita progresivamente. Cuando se vive inmerso en una angustia constante, el organismo entra en un estado de alerta perpetuo que lo desgasta de manera implacable. Cuando el dolor emocional se reprime y no se entrega al Creador, este se enquista en los músculos, en los órganos internos, en los nervios, generando disfunciones. Por eso, la sanación duradera, la que trasciende lo superficial, siempre inicia en lo más profundo del alma. Las Sagradas Escrituras enseñan que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías. Y ese regocijo, a diferencia de las emociones volátiles, no depende de las circunstancias externas. Emana de una comunión íntima y constante con Él. Cuando el alma se reconcilia plenamente con su Hacedor, la fortaleza divina comienza a brotar, una fortaleza capaz de manifestarse incluso en medio de las más grandes adversidades. Es por esta razón que innumerables milagros registrados en la Biblia comenzaron con un acto de rendición incondicional, con un reconocimiento profundo de la propia necesidad espiritual. No fue simplemente la fe intelectual, sino la disposición genuina y humilde del corazón lo que abrió las puertas a la intervención milagrosa. El Mesías Jesús afirmó en el Evangelio de Juan: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Esa paz que Él ofrece no es un simple estado emocional transitorio, es una fuerza espiritual intrínseca que posee autoridad y poder sobre la estructura biológica. Es una paz que calma el torbellino del corazón y, con ello, desactiva el sistema de alerta constante del organismo, promoviendo una restauración que se origina desde lo más profundo del ser. Cuando el alma reside en un estado de paz profunda, el cuerpo comienza a sanar de manera natural. La ansiedad paralizante, el estrés crónico, el enojo reprimido, son mucho más que meros estados emocionales. Son, en esencia, venenos silenciosos que alteran la armonía interna del individuo. Y no basta con desear fervientemente sentirse bien. Es imperativo alinear el alma con la verdad inmutable de la palabra divina. La epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 al 7, establece un sendero claro y preciso para alcanzar esa anhelada paz interior. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz resguarda, esa paz protege, esa paz sana. No existe un atajo, no hay un sustituto válido. La verdadera sanación, aquella que es integral y duradera, no puede erigirse sobre un alma en ruinas, carcomida por el resentimiento, la culpa o el miedo. Es indispensable permitir que el Creador obre en lo más recóndito de nuestro ser, que extirpe aquello que contamina, que arranque lo que no edifica, que restaure lo que ha sido quebrantado y desfigurado, porque solo de esa manera el cuerpo podrá reflejar de manera palpable esa restauración profunda. En el Salmo 32, el rey David experimenta en carne propia cómo el pecado oculto ejerce una influencia devastadora sobre el organismo. Escribe con franqueza: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano». Pero también deja meridianamente claro el camino hacia la restauración. «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». El alivio del espíritu trajo consigo el alivio del cuerpo. La confesión sincera
abrió la puerta a la sanidad. Para más enseñanzas sobre la importancia de la paz interior, suscríbete a La Voz de Gille Ávila. Existen momentos en que el silencio del alma resulta más letal que cualquier virus o enfermedad visible, porque aquello que no se confiesa, aquello que no se entrega por completo al Altísimo, aquello que no se sana en el ámbito espiritual, termina, inevitablemente, pasando factura en el plano físico y emocional. El adversario espiritual opera en las sombras, en lo oculto, en aquello que se guarda celosamente por vergüenza, por temor o por un orgullo desmedido. Sin embargo, el Creador obra en la luz. Él invita, con amor y paciencia, a traer a la superficie, a la plena luz, todo aquello que contamina y enferma, con el propósito de poder sanarlo y liberarnos. El Evangelio no es meramente una promesa de salvación eterna, es también una fuente de sanidad presente y palpable. El profeta Isaías 53:5 lo asevera con una fuerza inquebrantable. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Esto significa en esencia que Jesús ya pagó el precio supremo por la tranquilidad de tu alma, por tu bienestar integral, y si Él ya saldó esa deuda, no tienes razón alguna para continuar cargando con la angustia, el miedo paralizante, la culpa opresiva o la tristeza persistente. Esa paz no fue obtenida a bajo costo, fue comprada con la sangre preciosa del Mesías. Y una vez que el alma la recibe y la abraza, el cuerpo comienza a reflejarla de manera natural. Resulta imposible alcanzar una plenitud física y un bienestar duradero mientras se vive en una carencia espiritual, en una desconexión con el origen de la vida. No hay descanso genuino para un cuerpo en guerra interna, ni existe verdadera fuerza en los músculos si la mente está dominada por pensamientos tóxicos y destructivos. Por lo tanto, más que enfocarse exclusivamente en sanar el cuerpo, es imperativo permitir que el Creador sane primero el alma, porque cuando el ser interior es restaurado y alineado con la verdad divina, el organismo encuentra su equilibrio natural y se encamina hacia la recuperación. Todo tu ser, cada fibra de tu existencia, fue diseñado para vivir en una armonía perfecta con la voluntad de Dios. Cuando te desvías de ese diseño original, de ese propósito intrínseco, el alma lo percibe de inmediato. Y si esa desviación no se corrige a tiempo, el cuerpo, ineludiblemente, la refleja. Pero la esencia del mensaje de las Escrituras es de esperanza inquebrantable. No estás condenado a vivir perpetuamente con esa carga que te oprime, no estás destinado a enfermarte por aquello que callas y reprimes. Existe un camino de restauración plena, y ese camino comienza en lo invisible, en lo más íntimo de tu ser, en lo profundo de tu espíritu, allí donde solo el Altísimo puede penetrar, allí donde las palabras humanas no alcanzan, pero donde su espíritu obra con poder transformador. Hoy mismo puedes abrir un espacio sagrado para esa obra divina. Puedes abrir tu corazón de par en par y permitir que la luz del cielo entre y transforme cada aspecto de tu ser. No es necesario que comprendas todos los misterios, basta con que pronuncies con sinceridad: Señor, purifica mi alma, sana lo que está roto en mí, devuélveme el gozo de tu salvación. Y cuando esa sanidad, esa restauración profunda, comience a fluir desde tu interior, lo que antes parecía imposible empezará a cambiar, a manifestarse de manera palpable. Tu cuerpo, esa estructura maravillosa, escucha atentamente lo que tu alma le comunica. Y si tu alma se alinea con la voz del Creador, con la verdad divina, el cuerpo no tendrá otra alternativa que responder en obediencia. Porque fuimos creados para vivir en integridad, no en fragmentación, en comunión plena, no en caos, en paz, no en guerra interna constante. Permite que tu alma hable con la voz del cielo, con la autoridad que proviene de lo alto, y serás testigo de cómo tu organismo comienza a recuperar la fuerza que creías perdida para siempre. Para continuar descubriendo cómo alinear tu alma con la voz de Dios y experimentar su poder, suscríbete a La Voz de Gille Ávila. La enfermedad, si bien puede limitarte temporalmente, jamás puede gobernarte. Solo aquello que tú aceptas y permites en tu espíritu tiene permiso para quedarse y establecerse en tu ser.
Este proceso de hablarle a tu cuerpo con autoridad no es un simple ejercicio de motivación personal. Es, en su esencia, un acto de guerra espiritual. No estás susurrando frases bonitas al vacío. Estás empuñando la espada del Espíritu con determinación contra toda fuerza espiritual que se ha levantado en tu contra, intentando robarte la salud y la paz. Y esa espada, la palabra divina, no corta solo en lo visible, penetra hasta lo más profundo del ser, divide, discierne y restaura. Por consiguiente, cada declaración que pronuncias desde la palabra no solo tiene un impacto directo en tu carne, sino también en la atmósfera espiritual que te rodea. Estás transformando tu entorno, tu realidad, cuando te atreves a vivir desde lo que crees, no desde lo que sientes o experimentas físicamente. No puedes permitir que tu cuerpo tenga la última palabra, ni puedes dejar que el cansancio, la limitación o la rutina silenciada ahoguen lo que el Creador ya ha hablado y establecido. Has sido llamado a vivir desde el Espíritu, no desde la reacción natural o el fatalismo. Has sido equipado para establecer el orden de lo alto, en medio del caos y la enfermedad, y cuando decides utilizar tu voz con un propósito divino, comienzas a ver lo que otros solo esperan, porque el que habla en fe, siembra en lo invisible, y lo que se siembra en lo invisible, dará fruto en su tiempo perfecto. Hoy no se trata de repetir un patrón aprendido, ni de seguir un método sin convicción. Se trata de abrazar una postura espiritual inquebrantable que no cambia con el clima ni con las circunstancias. Se trata de caminar cada día con la convicción profunda de que tu cuerpo fue hecho para responder a la voz del Creador, no a la desesperanza ni al temor. Y esa voz divina, ahora, habita en ti. Así que, levántate, háblale a tu cuerpo con autoridad, respira con propósito divino, declara con firmeza inquebrantable, porque cuando el Espíritu se alinea con el cielo, la tierra y todo lo que en ti hay, tiene que obedecer. ¿Estás listo para desatar el poder de la palabra en tu vida? Prepárate para una transformación asombrosa. No te pierdas ningún episodio de La Voz de Gille Avila. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para estar al tanto de lo último que el cielo tiene para ti. Hasta la próxima, y que la paz de Dios inunde cada célula de tu ser.